Voy a hablar de acontecimientos que surgieron el 14 de abril, hoy, y bueno, algunos nacimientos de algún intelectual, por ejemplo, Averroes, o Felipe III, la proclamación de la Segunda República, o también lo que sucedió con el hundimiento del Titanic en la noche y la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912, y lo que se provocó, bueno, pues ese acontecimiento histórico que provocó la muerte en el Titanic de 1.500 personas. Es verdad que se salvaron más de 700, alrededor de 710 personas. Ahora voy a explicar. La Segunda República fue un cambio político, de una monarquía a un régimen republicano. Y bueno, los dos ejemplos de Felipe III y Averroes. El RMS Titanic, considerado insumergible, se hundió en un viaje inaugural en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 tras chocar con un iceberg. El desastre ocurrió en el Atlántico Norte, resultando en la muerte de más de 1.500 personas y provocando cambios drásticos en la seguridad marítima internacional. Gracias a ese problema del hundimiento del Titanic, hoy en día puede surgir, pero ya los viajes son mucho más sofisticados y hay mayor seguridad si se viaja en barco. La colisión se produjo la noche del 14 de abril, en torno a las 12 menos 20 o a las 12 menos 20. El buque chocó contra un iceberg a estribor. El hundimiento se produjo en menos de 3 horas. En la madrugada del 15 de abril de 1912, bueno, alrededor no, a las 2:20 de la mañana, partiéndose en dos antes de desaparecer el propio Titanic, el barco, y las víctimas pues, fallecieron entre 1.512 y 1.517 personas, principalmente por hipotermia. Solo sobrevivieron entre 705 y 712 personas, rescatadas por el RMS Carpathia. Las causas y las consecuencias: la escasez de botes salvavidas y la velocidad excesiva en zonas de hielo, factores clave fueron lo que llevó a la creación de un convenio SOLAS en 1914. Los restos se han encontrado a 3.821 metros de profundidad en el Atlántico Norte y desgraciadamente murieron muchas personas inocentes porque el propio Titanic o el barco chocó contra el iceberg y lo que hizo fue partirse como si fuera pues algo tan sensible y tan frágil que desgraciadamente, hay que decirlo, provocó la muerte de muchas personas. Y menos mal que gracias a eso la seguridad a partir de 1914 comenzó a mejorar. La caída de la Segunda República fue un acontecimiento histórico en la historia de España, totalmente opuesto al hundimiento del Titanic, que fue un acontecimiento, una desgracia, porque murieron más de 1.500 personas, porque el buque se resquebrajó o se partió en dos, tocar el barco al propio iceberg y provocó, pues a partir de lo que sucedió con el Titanic, el hundimiento, pues nuevas medidas más resistentes para los futuros, mejor dicho, viajes turísticos o de turismo. Y la Segunda República fue un acontecimiento que cambió el panorama político, económico y social, primeramente porque la caída de la dictadura de Primo de Rivera, que todo ello vino por el apoyo del monarca Alfonso XIII tras el golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923, provocó a su vez, la caída, bueno, la caída primeramente de la monarquía o el régimen parlamentario monárquico, en el cual el monarca Alfonso XIII se inmiscuyó mucho en la política. Durante el periodo de Primo de Rivera hubo dos directorios. El directorio militar, que duró de 1923 a 1925, y el directorio civil, que fue ya bueno, pues, con políticos civiles de 1925 a 1930, y con ello la economía del crack de 1929, que afectó a todas las economías occidentales, pero parte al resto del mundo, también afectó a España. El crack del 29 afectó a la economía española, que provocó directamente la caída ya del régimen dictatorial, y a partir de ahí Alfonso XIII, el monarca, sin realizar muchos cambios, nombró al general Berenguer con el objetivo de llevar a cabo una solución a los problemas tras la dictadura. El general Berenguer quiso convocar elecciones, los partidos políticos se negaron y finalmente bueno, pues dimitió el general Berenguer en sustitución
fue el almirante Aznar el que fue nombrado y finalmente el almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1961. La victoria fue para la monarquía bueno, la república en las principales ciudades, por ejemplo, Madrid, la capital, todas las ciudades de provincia, donde hubo mayor participante en torno a la república, pero quien en realidad había ganado en las zonas de las urbes eran la república, en las zonas rurales había ganado la monarquía. Entonces, el centro derecha al final, que es la monarquía, obtuvo el triunfo. Pero para evitar un derramamiento de sangre, el monarca abdicó con el objetivo de que se proclamase la Segunda República en España y también lo que le vino detrás, o ese peso al propio monarca, Alfonso XIII, fue que en 1907, bueno, no, 8 años antes, en 1923, había dado el apoyo a Primo de Rivera en 1923, en septiembre. El gobierno provisional llevó a cabo una serie de reformas agrarias, políticas, bueno, en torno al ámbito político, militar, eclesiástico, porque además llevó a cabo lo del divorcio, cosa que no se había realizado en las constituciones anteriores ni en las reformas. Y primeramente, el 28 de junio de 1931 se celebraron las elecciones generales. Se convocaron además para ese día el triunfo de los republicanos con el apoyo de los socialistas. Azaña se convirtió en presidente del gobierno. El jefe del Estado fue fue Alcalá Zamora, que ya había estado presidiendo ese gobierno provisional hasta la celebración de las elecciones. Y se llevó a cabo la promulgación de la penúltima constitución dentro de la historia de España, como fue bueno, se produjo el 9 de diciembre de 1931 y bueno, la Constitución de 1961, la Constitución del 9 de diciembre de 1961 fue un cambio radical comparada con la Constitución de 1838 en la cual se produjo lo del bipartidismo, de que Cano Varga gobernaba, luego Sagasta y así con el apoyo del monarca en su momento, Alfonso XII, que luego se mantuvo durante el reinado de Alfonso XIII, su hijo, y vino, bueno, pues precedido por un cambio radical. Es verdad que luego luego con las reformas tanto de la subida al poder de la izquierda a la derecha, la CEDA, el Frente Popular en 1966, bueno, España se provocó, bueno, pues una guerra civil, un derramamiento de sangre brutal que provocó, pues eso, un conflicto bélico entre españoles que fue para mí, siendo historiador, algo vergonzoso, pero debe ser que los políticos ni se ponen ni de acuerdo como pasa hoy en la actualidad, ya sean de una ideología o de otra, y luego encima llevan a cabo la crispación en torno a los propios ciudadanos. Pero da lugar a que quién puede confiar hoy en día en la política. Si no, más que lo que quieren es la crispación total. Para dejar de hablar de tanto de historia, voy a poner un ejemplo intelectual, aunque fue la filosofía andalusí, pero Averroes fue filósofo hispanoárabe, de familia muy distinguida. Su padre había sido cadí de Córdoba durante cierto tiempo, su abuelo, que tenía el mismo nombre que su nieto, era Abul Le Walid Muhammad, había desempeñado este cargo durante largo tiempo y había sido luego una autoridad en derecho maliquita y consejero de varios soberanos y príncipes. Y una de las obras de Averroes es punto de partida del jurista supremo y de llegada del jurista medio. Averroes, que fue el que llevó a cabo, recopiló las ideas aristotélicas, que luego en el ámbito de la filosofía hispanoárabe o andalusí, y fue un filósofo muy importante en la historia de la filosofía española, hay que decirlo. Y que su huella es importantísima conocerla para comprender cómo es la filosofía. Luego ya es verdad que todo el mundo se conoce y bueno, la gran mayoría conoce la figura de Tomás de Aquino, que fue el que recogió la filosofía aristotélica, porque claro, en torno a la Edad Media tuvo un mayor protagonismo la filosofía aristotélica, que luego ya se rompió en la filosofía platónica, Marsilio de Pauda y otras tantas figuras recuperaron otra vez el platonismo o el neoplatonismo en el Renacimiento con cultura. Eso no quiere decir que el pensamiento aristotélico tuviese en el Renacimiento europeo todavía mayor protagonismo. Felipe III nació el 14 de abril de 1578. Fue monarca de la Unión Ibérica, que es España y Portugal, de las Indias, de todo lo que heredó y de parte de zonas de Italia, de su padre. Su padre Felipe II falleció en 1598. La muerte de su padre marcó el fin del sistema político y el inicio de otro régimen de gobierno. Su padre y su abuelo bueno, fueron considerados los Austrias mayores. Y a partir de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, considerados en el ámbito histórico, y lo comento yo siendo historiador, los Austrias menores.
Los monarcas españoles del siglo XVII se limitaron a cumplir los deberes burocráticos de la corona, dejando el poder en manos de personas de su absoluta confianza, los validos. La ganga que llevó a cabo, de 1601-1606, el propio duque de Lerma, y así que decirlo, esa ganga para obtener ingresos, el valido de Felipe III, pues fue algo que el monarca descuidó y así llevó a cabo una vergüenza y corrupción, que debe ser un mal que está dentro del ser humano. Durante el reinado de Felipe III revivieron las luchas cortesanas entre favoritos, ávidos de poder, y bueno, de este modo la introducción del régimen de privados permitió a la alta nobleza castellana usufructuar el poder que desde el comienzo del siglo XVI, dado el prestigio de la monarquía en su momento con Carlos I y Felipe II, había visto reducido. Pudo ser necesario para suplir la insuficiencia personal del monarca y ciertamente Felipe III, que fue místico e indolente y no brilló por su inteligencia ni por su energía. Lo lamentable fue la escasa altura de los privados, quienes, decididos a conservar el dominio político a toda costa, toleraban la venalidad de los funcionarios en grave detrimento de la corona. Pues para los cargos no se nombraba a los mejores, sino a quienes pagaban dinero y a partir de ahí es la corrupción total y algo además vergonzoso porque, claro, es un mal de verdad que debe tener el ser humano. Y encima Felipe III dejó, bueno, el poder ya en una figura, el duque de Lerma, y que llevó a cabo una corrupción, que luego se metió a monje para evitar los cargos de los juicios del tribunal, en su momento la monarquía hispánica, que fue, vamos, un ese de hasta cantado incluso, bueno, hasta una rima que hubo por parte de los madrileños pero vergonzosa. Y luego lo de la explicación de la estructura del cambio de la Corte de Madrid a Valladolid en 1601 a 1606, un lío tremendo, que claro, Felipe IV nació allí, un año antes. Ya directamente el Duque de Lerma debió ser que se cansó, y lo comento yo siendo historiador, se cansó de Valladolid y dijo, pues vámonos otra vez a la capital ya y ya dejamos la residencia de la monarquía y de la corte española, pues en Madrid, porque ya en Valladolid, y esto ya lo digo en plan de eso, ya en Valladolid, pues ya no hay ya esa forma para obtener más ingresos por parte del propio válido. Al final, lo que hizo el válido fue llenarse y llenarse de tanto dinero que al final le pillaron y tuvo que convertirse e incorporarse a la iglesia para evitar que le juzgase el propio Estado, que era la monarquía absolutista como el resto, como bueno, había en España. Con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo, que hoy es 14 de abril, y algunos acontecimientos, algunos nacimientos de Averroes, de Felipe III, darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.